Bueno, hoy vamos a charlar sobre los desastres industriales y riesgos, digamos, relacionados a ellos, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, voy a empezar con algunos ejemplos de los desastres industriales más resonantes de la historia, ¿sí? Muchos de ellos fueron tan resonantes que desencadenaron en la comunidad internacional una preocupación tal que llegó hasta la ONU y bueno, han desarrollado como por ejemplo el desastre de Seveso, que fue la explosión de un reactor que producía un herbicida. Ese herbicida con la temperatura de la explosión se convirtió en dioxinas cloradas, entonces se generó básicamente, digamos, en una ciudad a pocos kilómetros de Milán, una nube tóxica llena de dioxinas, donde la gente quedó intoxicada como si estuviera en Vietnam, y hubo que matar a todo el ganado porque no se podía comer, justamente porque estaba contaminado con dioxinas. Y bueno, recién ahora se están haciendo algunas tratativas para reabrir la zona, ¿sí? Esto pasó en el año 76 y generó así una preocupación tal, digamos, en la comunidad internacional que desembocó en las normativas Seveso que tienen que ver con responsabilidad sobre potenciales desastres industriales, ¿no? Que fue lo que hemos charlado al principio de la materia, ¿sí? Bueno, otro muy resonante es el de Bhopal, digamos que es como una especie de Chernobyl químico. Estimo que hasta la fecha es el desastre de mayor letalidad, con más o menos 300.000 víctimas fatales. Era una fábrica de, de poliuretanos, de uretanos. Era una fábrica de uretanos y poliuretanos. Y bueno, una falla en el mantenimiento de una cañería también generó una nube tóxica incontrolable. Hay una película, digamos, sobre Bhopal, sobre cómo la desidia, digamos, sobre el mantenimiento, que por ahí es una cosa medio aburrida, una cosa muy, muy de rutina, es una de las mayores causas de accidentes, y los accidentes pueden escalar hasta niveles, bueno, como el que les describí, ¿no? Otro muy remarcable es el accidente de Basilea, que la empresa Sandoz tenía un, ¿qué tenía acá? Era un almacén de herbicidas también, ¿sí? Los mismos herbicidas que los de Seveso, y estaba a la orilla de Rin y se prendió fuego, y bueno, se contaminó todo el Rin con dioxinas, y bueno, fue bastante difícil de descontaminar, y desencadenó así todas las normativas de Basilea. A los pocos años se desencadenaron las reuniones tipo de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, y bueno, acá estamos, ¿no? Fueron así como, creo que lo más importante de la historia de la química son estos tres. Pero bueno, hay más, digamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tiene que ver con instalaciones abandonadas, o sea, qué importante que es tener monitoreadas y vigiladas las instalaciones abandonadas. En este caso era en una zona medio alejada, digamos, en Goiânia, en Brasil. Se, un, Se dejó abandonado, digamos, un radiómetro, no, perdón, un instrumento para terapia, digamos, con radiación, ¿sí? Y estaba tan abandonado el lugar que, bueno, accedieron unos, unos recuperadores urbanos, digamos, al lugar, y lo desarmaron todo y se toparon con que había un tarro con sales de cesio 137, digamos, ahí abandonadas.
Y bueno, ellos no sabían nada, digamos, brillaba, digamos, se lo llevaron a su casa. Los niños jugaron con eso porque era como una especie de brillantina. Se lo pusieron en la cara, digamos, y bueno, llegaron al hospital con dolores de estómago, con vómitos, ¿sí? Está, digamos, la International Atomic Energy Agency, la IAEA, que es como la CONEA internacional, tiene este tipo de accidentes muy descriptos, muy bien descritos en sus informes. Y bueno, hay toda una cronología, digamos, si me lo permiten, ¿no? En septiembre del 73, digamos, se escucharon rumores de que había equipamiento valioso en un lugar, en una clínica abandonada, y bueno, la gente, digamos, se juntó ahí, lo desarmó y eh, hasta ahí, digamos, el equipo estaba intacto, solo que abandonado, ¿no? O sea, dejar abandonado algo que contiene cesio-137, no poca cantidad, sino un tacho bastante grande, digamos, para hacer radioterapia. Y bueno, después, digamos, eso se fue pasando de mano en mano, alguien lo abrió, la gente fue con vómitos y diarrea al hospital, la mandaron de nuevo a su casa con una terapia común y corriente, digamos, sin saber lo que era, y bueno, terminó muriendo bastante gente, digamos, y fue bastante resonante en su momento. Digamos, bueno, después tenemos todo lo que sea minería, digamos, vamos a charlar un poquito bastante de esto, de hasta dónde, digamos, los desastres mineros eh, pueden llegar a impactar a las sociedades. Este es uno del año 2000, donde una minera de oro en Rumania se rompe, digamos, ustedes saben que el oro se extrae de las menas de oro con cianuro, ¿sí? Es uno de los métodos más usados, más baratos, porque se oxida fácilmente el oro y la plata con oxígeno, se burbujea oxígeno en una pileta gigante de cianuro, y bueno, esa pileta se rompió, llegó a los ríos. Generalmente las mineras suelen estar cerca de los ríos debido a que son intensivas en el uso de agua. Y bueno, en este caso llegó al río Tisa, digamos que digamos que está conectado con el Danubio, y ese río conecta 4 países, ¿sí? O sea, eh, y digamos este derrame llenó de cianuro ese río, ¿sí? De manera tal de que llegó hasta 4 países, ¿sí? O sea, Rumania, Ucrania, Hungría y Serbia, ¿sí? Llegando digamos, al final, a la capital de Serbia, en Belgrado, 1,49 miligramos por litro de cianuro, bueno, que es como 15 veces más de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, son importantes. O sea, cuando anda todo bien, está todo bien, pero cuando anda todo mal, eh, nos hacen muy mal, digamos. Son noticias que le hacen muy mal a la reputación de la química. Hay otros desastres relacionados más bien con el transporte de sustancias peligrosas, ¿sí? O sea, hay muchos derrames de petróleo. Este es uno de los más grandes de la historia, de la British Petroleum del año 2010. Se derrama crudo en el Golfo de México. Se estuvieron meses recuperando ese petróleo. Obviamente eh, la gente recuperó ese petróleo para después poder venderlo, ¿no? En este caso, digamos, por suerte, o sea, no es cianuro que a nadie, no es cianuro diluido que a nadie le importa, sino que es petróleo. Entonces, digamos, la gente se portó y lo extrajo y limpió eh, todas todas las playas y todas las masas de agua del Golfo de México, ¿sí? Bueno, la famosa mano negra de Chevron, donde también en una instalación abandonada, unos oleoductos abandonados,
la gente empezó a edificar sobre esos oleoductos abandonados, digamos, y se empezó a enfermar. Y ahí fue donde se descubrió de que los oleoductos estaban eh, faltos de mantenimiento y pinchados, y bueno, la zona estaba bastante contaminada con residuos, digamos, sí, con petróleo, va. Entonces, bueno, de un, digamos, de un análisis así histórico, digamos, se sabe de que, bueno, la mayor causa de los desastres tiene que ver con una operación inadecuada, ¿sí? Se ve eso, por ejemplo, hubo un problema en el bombeo del sistema de refrigeración de los reactores, ¿sí? Durante la noche, que generalmente es donde pasan la mayor parte de los accidentes que tienen que ver con operaciones que dependen de varios turnos, ¿sí? Puede, digamos, puede haber alguna falla en la comunicación entre turnos, eh, digamos, algún problema que durante el cambio de turno que no es que pase inadvertido, digamos, que puede pasar, digamos, a mayores, ¿sí? La segunda causa, digamos, importante de desastre tiene que ver con la falta de mantenimiento, ¿sí? Bueno, ya les digo, digamos, todo lo que sean las piletas mineras que están en lugares relativamente recónditos, digamos, donde accede poca gente y son muy grandes, el mantenimiento es muy difícil y bueno, ocurren muy seguido derrames de compuestos muy peligrosos, ¿sí? La tercera causa es el transporte de sustancias peligrosas, ¿sí? Y la cuarta es el almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿sí? ¿Estos accidentes graves son consecuencia de cadenas de eventos desafortunados o es el emergente de una organización inadecuada? Bueno, son cadenas de eventos desafortunados emergentes de una organización inadecuada, ¿sí? Generalmente cuando uno llega a un accidente fatal es porque hay problemas en la cadena de mantenimiento, en la cadena de mando, ¿sí? Eh, Muchas veces se truchan resultados digamos, para poder pasar auditorías, ¿sí? Y esos resultados por ahí son indicadores de que hay que hacer alguna acción para poder hacer digamos, bueno, para mantener la seguridad de la planta, ¿sí? Entonces, generalmente, digamos, lamentablemente la fatalidad es la punta de un iceberg mucho más grande, ¿no? Afortunadamente para nosotros, digamos, vivimos en una época bastante segura en lo que respecta a la industria química, ¿sí? Obviamente, digamos, aprendimos a ser seguros, lamentablemente, digamos, por experiencias trágicas, ¿sí? En una época, digamos, en los 50, la ingeniería, digamos, era bastante, digamos, rudimentaria en términos de diseño, digamos, no se tenía en cuenta, era solamente, digamos, o era un tacho o una columna, se instalaba, se ponía una bomba, se aislaba para no perder calor y bueno, se operaba, digamos, y no se tenía mucho en cuenta, digamos, eh, problemáticas que podrían aparecer, digamos, durante la operación de, de los equipos y se escalaba hasta escalas, digamos, que, que eran tomadas, cuyas decisiones o cuyo montaje, cuya decisión sobre el montaje eran tomadas basadas en criterios económicos. Ustedes saben que la economía de escala, digamos, cuanto más produce uno, más barato por unidad de producción sale, ¿sí? Porque es más barato tener un tacho grande con la misma cantidad de bombas que tener varios tachos chiquitos o hacer varios batches, ¿sí? Muchas veces.
pero muchas otras veces eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Luego, digamos, de esa primera etapa, digamos, donde la ingeniería era hecha así, digamos, de una manera muy teórica, llevada a la práctica de una manera poco reflexionada, ¿sí? Se fueron identificando, digamos, qué problemas hubieron en los accidentes, digamos, del 60 para atrás, ¿sí? Y se fueron encontrando que, digamos, era importante diseñar, planificar las operaciones, intentar ver qué factores humanos estaban involucrados en esos accidentes. Factores humanos estamos hablando directos, ¿no? O sea, digamos, echarle la culpa, si se quiere, a los operarios, digamos, de los errores, ¿sí? Luego ya hacia finales del siglo XX, digamos, toda la cuestión del management empezó a ser un poquito más responsable, ¿sí? O sea, las directivas de Seveso, ¿sí? Vinieron a marcar la responsabilidad de los tomadores de decisiones sobre los accidentes, y ahí, digamos, tuvo bastante más importancia todo lo que sea el diseño y el planeamiento de las operaciones. Y ya ahora, digamos, tenemos una cultura de la seguridad que también involucra a las instituciones que controlan a las empresas, ¿sí? Pero bueno, básicamente, digamos, un accidente es la probabilidad o la posibilidad de que ocurra un accidente es una productoria de probabilidades que tienen que ver con, digamos, la probabilidad de que haya errores humanos, la probabilidad de que haya errores de planeamiento y la probabilidad de que haya errores de vigilancia, ¿no? Esos son esos tres factores los más importantes para poder prevenir accidentes. Entonces, digamos, de a poco fue tomando importancia el concepto de evaluación de riesgos cuando uno planifica una operación o monta una planta, ¿sí? Y esa evaluación de riesgo está, digamos, dividida en cuatro tareas, ¿sí? Que tienen que ver, primero que todo, con identificación de los peligros. O sea, ¿qué puede salir mal? Se puede pinchar un caño, ese caño que tiene agua, tiene fósforo blanco líquido, ¿con qué frecuencia se podría pinchar? ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? ¿Sí? Si yo uso un acero de tal tipo, tarda más en perforarse la cañería o el reactor, ¿sí? ¿Qué tan probable es que vuelva a pasar eso, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué daño va a causar? ¿Sí? ¿Se puede contener ese derrame? ¿Se puede contener una explosión? Digamos, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con sustancias que son volátiles y que pueden generar explosiones, o sea, ¿qué daño puede causar? ¿Cómo puedo yo minimizar el daño en el caso de que ocurra? ¿Sí? Y, digamos, ¿cuán preocupados tenemos que estar de eso? ¿Sí? Digamos, esto también hay una base histórica, digamos, eh, de la que uno se puede basar, y también, obviamente, digamos, la base monetaria, qué castigos pueden caer sobre los dueños de la planta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una definición primero, ¿sí? Vamos a definir riesgo, ¿sí? La directiva de Seveso 1, ¿sí? Define riesgo como la probabilidad de un efecto específico en un periodo y circunstancias determinados, ¿sí? Y la frecuencia de que ocurra un accidente o una fatalidad, ¿sí? Es la probabilidad del riesgo multiplicado por las consecuencias, ¿sí? Riesgo por peligro, de la amenaza a la que uno se enfrenta en una determinada circunstancia, ¿sí? Y, digamos, esto digamos, es un balance entre
peligrosidad versus vulnerabilidad, esto de decir, bueno, yo estoy expuesto a que haya un derrame de una sustancia peligrosa. Ese derrame de sustancia peligrosa, ¿cómo puedo hacer para que los trabajadores no se expongan? ¿Cómo puedo hacer para que la comunidad no se exponga? ¿Dónde pongo la planta? ¿Sí? ¿La pongo en el centro de la ciudad o la pongo alejada? ¿La pongo cerca de masas de agua o la pongo lejos de masas de agua? Los códigos de edificación, ¿cómo deben ser? Tengo que tener una pileta de contención para un eventual derrame, ¿sí? Son todo ese tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Toxicidad, digamos, tengo que saber toxicidad y sinergias, ¿sí? Que pueden haber, digamos, con las sustancias que yo manejo, ¿sí? Y, digamos, basado en eso, tengo que preparar a mi personal, tengo que entrenar a mi personal y tengo que darle los instrumentos necesarios para poder protegerse, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Digamos, esto lo podemos trasladar también en las sociedades, ¿sí? Cómo podemos compensar nuestra huella individual, ¿sí? Para que, digamos, consecuencias como cambio climático, y bueno, no sé, disponibilidad de agua dulce, todo ese tipo de cosas, no lleven a consecuencias trágicas. Vamos a tratar de ser un poquito más específicos en la definición, digamos, de peligros, ¿sí? Métricas de peligro sobre la salud, bueno, esto lo hablo rápido porque ustedes son químicos y ya vieron tóxico, ¿sí? Pero bueno, también quería mencionarlo esto porque la vez pasada estábamos discutiendo sobre dosis letal y concentración letal, y además dentro de 2 clases vamos a verlo con profundidad esto, así que viene bien repasarlo, ¿sí? La concentración letal 50, ¿sí? Es la concentración letal para matar al 50% de una población tras la exposición por inhalación a un compuesto químico durante 4 horas. Y es expresada en gramos por metro cúbico, ¿sí? De aire, de aire ambiente, ¿sí? El animal de referencia es la rata de laboratorio, Ratus norvegicus, y es una medida de toxicidad aguda sobre la base de la exposición de una dosis única, ¿sí? Y generalmente se expresan en ppm, ¿sí? Y se pueden pasar a gramos por metro cúbico por esta ecuación, donde gramos por metro cúbico normal a temperatura ambiente, ¿sí? Este 24.450 es el volumen molar, ¿sí? 24,45, ese volumen molar a temperatura ambiente. Pero bueno, la dosis letal 50 es la más conocida, ¿sí? Es la dosis letal para matar al 50% de la población, tras exposición oral de compuesto, expresada en miligramos por kilogramo de animal. De nuevo, la referencia es la rata de laboratorio. Y es una medida de toxicidad aguda en base a una exposición de dosis única, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? En función de la dosis letal 50 o de la concentración letal 50, ¿sí? Gabriel, Sí, perdón, o sea, LD es ingesta y LC es exposición, inhalación, digamos, no necesariamente. es sí, dosis Siempre letal se sigue, es o por sea, cuando es ingesta, allá, mientras que concentración letal es inhalación. por inhalación, digamos, el ambiente. ¿Qué concentración en el ambiente? Y durante 4 horas, si vos estás expuesta a esa concentración y te morís con el 50% de probabilidad, entonces estás frente a la dosis letal 50. O al revés, agarrás 50 ratas o 10 ratas, ¿sí? Y las expones a concentraciones crecientes, ¿sí? A grupos de 4 ratas o de 10 ratas, y, digamos, la concentración a la cual observás la muerte de 5 ratas de 10, entonces está frente a la concentración letal 50. Mientras que en el caso del oral, vos le das a cada rata una dosis. Es como, es sutil la diferencia, pero una es el ambiente al cual estás expuesto, que es la concentración letal, y la otra es
una dosis oral de ingesta oral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en función de esos valores, ¿sí? Las dosis están en... Esto no me gusta, a mí no me gusta expresar la dosis letal en miligramos por kilogramo y confundirla con ppm. Para mí la dosis letal 50 es en miligramos por kilogramo y la concentración letal 50 es en ppm. Pero bueno, yo qué sé. Digamos, si no, confunde para mí así. Pero bueno, en función de qué valores o qué órdenes de magnitud, digamos, se tenga para una determinada sustancia, ¿sí? Digamos, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuanto más chico se tiende a extremadamente tóxico y cuanto más grande se tiende a relativamente inocuo, ¿sí? Otras medidas de peligro podrían ser, por ejemplo, la teratogénesis, ¿sí? La tasa de dosis crónica en miligramos por kilogramo por peso corporal por día, que induciría tumores cancerosos, ¿sí? En la mitad de los animales de prueba, ¿sí? Se usa como compuesto de referencia tolueno, que es algo así como 3 gramos por kilogramos al día. Y otros podrían ser nivel sin efecto adverso observable, el no a él, y el nivel mínimo de efecto tóxico observable, el lo a él. Son medidas de peligro sobre la salud en función de qué sustancias se manejan. Bueno, para desarrollar normativas, o sea, sobre una determinada sustancia, digamos, cuál es el nivel de exposición de trabajadores, ¿sí? Se toman, por ejemplo, el no a él, ¿sí? Es una medida muy usada, digamos, como métrica de toxicidad, ¿sí? La vía de ingreso al organismo, ¿sí? O sea, si se aspira, si se toma, si se entra por la piel, ¿sí? Un peso normal, ¿sí? Todo eso se pondera y las normativas, digamos, con este input, calculan una concentración máxima permitida de exposición a los trabajadores por cortos periodos de tiempo, largos periodos de tiempo, ¿sí? Una semana, 8 horas, 5 minutos, 30 segundos, ¿sí? Dependiendo de la sustancia, ¿sí? Y, digamos, se trata de que, digamos, acá lo que se ve, ¿sí? en este grafiquito que está acá, ¿sí? Lo que se ve es cómo, digamos, a través del tiempo, si estos son los días de la semana, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? A través de los días de la semana, medidas, ¿sí? En sangre de determinada sustancia, ¿sí? En trabajadores expuestos a una determinada sustancia, cómo, digamos, alcanza un pico al fin de la jornada, luego, digamos, naturalmente, dependiendo de la sustancia, decae, ¿sí? Esa sustancia, la concentración de esa sustancia en la sangre, ¿sí? Gracias al primer paso hepático, más que nada, ¿sí? Pero, digamos, hay una cierta acumulación, ¿sí? Se trata de que esa acumulación, ¿sí? O sea, que el pico, al fin del día, al fin de la semana, ¿sí? No supere una fracción del no a él. Se intenta de que el pico el viernes, ¿sí? Imagínense, 8 horas por día, ¿sí? Expuestos a una determinada sustancia, se intenta de que el pico, digamos, del último día, no supere una fracción del no a él, ¿sí? Y con eso, bueno, con eso se pueden diseñar, bueno, medidas de protección, medidas de contención, medidas de purificación de ambientes, ¿sí? Gabriel, Sí. perdona, no entendí, no entendí el gráfico. O sea, el Z1, Z2, Z3, el punto 1. Está bien. Z es concentración de tóxico en sangre. Ajá. Entonces vos cuando estás, imagínate, laburando ahí, digamos, expuesta a vapores de alguna sustancia, ¿sí? Y la sustancia pasa a su sangre y aumenta su concentración. Y aumenta la concentración de esta manera, ¿sí? O sea, por una curva, si se quiere, de absorción con reacción química, ¿no? Típica.
Después te vas a tu casa, dejas de estar expuesta a esa concentración, ¿sí? Y tu cuerpo naturalmente va, digamos, depurando tu sangre, ¿sí? A través de lo que hemos visto en tóxico, ¿sí? Primer paso hepático, orina, ¿sí? Excreciones en general, ¿sí? Vos te purificás hasta un cierto nivel de sangre. Después volvés a entrar a laburar el otro día. Te volvés a exponer 8 horas a esa sustancia. Digamos, como vos ya partís de, digamos, posiblemente no le alcanzó a las otras 16 horas del día para depurarte, partís de una base un poquitito mayor. Entonces volvés a exponerte y volvés a ensuciar tu sangre. Te volvés a ir a tu casa. Volvés al laburo. Te vas a tu casa, volvés al laburo, te vas a tu casa, bueno. El último día de la semana llega una concentración a tu sangre determinada, ¿sí? Esa concentración en sangre determinada o esa dosis por kilogramo de persona, no importa, ¿sí? Una métrica que tenga que ver con concentración de tóxico, ¿sí? No debería superar una fracción del no a él, ¿sí? Un 10%, un 50%, ¿sí? El no a él, ¿qué es? Es el nivel sin efecto adverso observable. Vos agarrás un montón de ratas, las exponés a una dosis, ¿sí? Y, digamos, los grupos de ratas donde no observás ningún efecto, ya sea letal o, digamos, alguna enfermedad que se sepa que está relacionada con la exposición a esa sustancia, ¿sí? Digamos, los grupos de rata que no están, digamos, la máxima concentración, donde los grupos de rata vos no ves ningún efecto, ese es el no a él, ¿sí? No me dejes mentir, Paz, que vos cursaste tóxico 2. Cri, cri. Ok, se durmió, No, pobre. perdón. Sí. Tenía el micrófono desactivado. Ah. No, está todo bien. Igual le sucede más en tóxico 1 que en tóxico 2. Ah, está bien. Entonces, bueno, eso, ¿sí? O sea, vos, digamos, te exponés, te depurás, te exponés, te depurás, te exponés, te depurás, pero en el proceso se te acumula un poco de tóxico. Entonces, se intenta de que esa acumulación no superen los niveles, digamos, niveles límite que te puedan ocasionar alguna enfermedad, ¿sí? Si no, los puedes demandar perfectamente. Bueno. Luego, sí. luego en la curva, supuestamente, ya, porque es sábado y domingo baja. Y Claro, luego lunes, supuestamente. digamos que podría tener el mismo comportamiento y como que se regula todo. Claro, esto obviamente es en una semana sola. Obviamente si vos no llegás a los niveles base, si no llegás a cero el sábado, bueno, habría que revisar durante varias semanas. Y ahí, digamos, estaríamos en un problema también, porque muy posiblemente la seguridad de esa planta no sea la adecuada. Ajá. Vos deberías, digamos, yo qué sé, digamos, debería volver a cero durante el fin de semana para que sea, digamos, una exposición segura. Si no, vos a través del tiempo vas acumulando tóxico y bueno, eso obviamente va a hacer algún efecto en el tiempo, ¿no? Así que bueno, la idea es diseñar, digamos, el proceso, diseñar las medidas de protección de manera tal de que esto, digamos, de que el lunes a la mañana, digamos, tengas una concentración base cero de tóxico en sangre, ¿sí? O muy por debajo del NOAEL. Bien. Para prevenir accidentes en general o para prevenir incidentes, que pueden devenir accidentes, eso no lo digo, pero para prevenir incidentes, los incidentes son problemas que no devienen en accidentes, ¿sí? Fallas que pueden ocurrir, que si se determinan previamente, si esas eventualidades, se podrían diseñar acciones a tomar de manera de compensar esa eventualidad para que no desemboque en un accidente, ¿sí? Por eso, digamos, en análisis de riesgos hay un concepto muy útil que se llama árbol de fallas posibles, ¿sí? Donde uno, digamos, uno agarra el diagrama de flujo del proceso, ¿sí?
y superpone, ¿sí?, problemáticas, ¿sí?, que podrían ser, digamos, que podrían ocurrir al mismo tiempo, que podrían ocurrir o pasa una o pasa otra, ¿sí? Por ejemplo, típico ejemplo, el ejemplo de Seveso, ¿no? Seveso en un momento se rompió una bomba que impulsaba líquido de refrigerante para mantener la temperatura de un reactor donde ocurrió una reacción exotérmica. Se paró. Esa reacción exotérmica en un momento, digamos, se volvió autotérmica y levantó una temperatura tal de que explotó el reactor, ¿sí? Eso, digamos, hay que evitarlo, pero hay que tener en cuenta de que puede pasar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, poner dos bombas que hacer andar una semana, hacer andar una semana la otra para que anden las dos, ¿sí? Poner sistemas de control, digamos, para que si falla, digamos, conectadas a caudalímetros, de manera de que si no se observa un caudal determinado o si baja por debajo de un caudal, se active la otra bomba, sin importar, digamos, a veces es importante mejor apagar una reacción exotérmica que dejar que ande, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, digamos, ¿qué pasaría? Por ejemplo, bueno, ya le digo, ¿no? Si se rompe una bomba de refrigeración, ¿sí? Puede ocurrir una explosión, ¿sí? ¿Y qué recomendaciones se pueden poner? Bueno, una bomba en stand-by, un sistema de alarmas, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, si hay alguna reacción con oxígeno que también es exotérmica, tratar de poner una alarma para controlar la alimentación de oxígeno, ¿sí? Obviamente controladores de flujo de alimentación, ¿sí? Digamos, si una válvula queda trabada, digamos, puede ocurrir de que, bueno, si está tapando, digamos, un flujo, se acumule demasiada masa de un lado de un lado de la válvula y pueda romper una cañería o pueda ocurrir una explosión, ¿sí? Entonces ahí también se recomienda, digamos, se recomiendan sistemas de control, digamos, y alarmas, ¿sí? Para poder responder lo más rápido posible, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos estos conceptos, digamos, están encerrados en una, digamos, casi diría yo, una subrama de la ingeniería, ¿sí? Que es el HAZOP, la Hazard Operational Study, ¿sí? Que asigna costos de mitigación y costos de protección en cada elemento de los árboles de fallas, y se trata de encontrar con facilidad los puntos más débiles de la planta, ¿sí? O lo que se llaman los pain points, o los puntos de dolor, ¿sí? Uno trata de identificar, bueno, sí, los puntos donde los incidentes podrían desembocar los accidentes más graves, ¿sí? Si uno tiene un presupuesto limitado, uno intenta, digamos, empezar por los puntos más dolorosos y después va a ir viendo, ¿no? Una vez realizado el análisis de riesgo de operación, se pueden volcar en hojas de procedimientos estándar las ventanas de proceso recomendadas como seguras, ¿sí? O sea, el HAZOP lo que hace todo un análisis de fallas como el que vimos, ¿sí? Se asignan costos de mitigación, no necesariamente en dólares, sino también en mortalidad, en toxicidad, ¿sí? En multas también, ¿sí? Y, digamos, hacer todo ese análisis de riesgos y, digamos, los consultores de HAZOP, ¿sí? Entregan, digamos, al final de su trabajo, ¿sí? Hojas de procedimientos estándar y ventanas de procesos recomendadas, ¿sí? Y obviamente requiere un grupo de especialistas. Generalmente hay grupos de, digamos, estudios de ingeniería que se dedican a esto. Hay, digamos, ingenieros que se dedican a consulting de HAZOP. Un químico tranquilamente podría entrenarse en esto, ¿no? Bueno, y hay algunas, digamos, cuando uno hace
un procedimiento estándar, hay algunas palabras que tienen un significado muy directo y hasta tienen cierta vinculación legal, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento de los riesgos de las industrias ambientalmente peligrosas, ¿sí? Que siempre son un peligro latente, aunque los procesos dentro de la planta sean cada vez más seguros. Los peligros de contaminación crecen con la escala de producción y la toxicidad de intermediarios. Y en ese sentido, ¿sí?, los sectores de mayor riesgo son los sectores energéticos, minería, commodities y síntesis, ¿sí? Plásticos, fármacos, cosméticos, sulfúrico, amoníaco, curtiembres, papeleras, textiles, biocidas, explosivos, ¿sí?, armas. Vamos a ver el ejemplo de Fukushima, que fue, digamos, un Chernobyl contemporáneo, ¿sí? Pero, digamos, una desgracia con suerte en el sentido de que pasó en Japón, donde se tiene mucha experiencia, digamos, y se invierte mucho en tecnología en seguridad. No se asusten, digamos, con acá el becquerel por metro cuadrado que se ve acá, digamos, básicamente la zona roja, la zona medio rosita, es la zona, digamos, donde por ahí habría riesgos, no, un poco, sí, un poco más, sí. Sí, la zona medio rosita es la que habría riesgos para la salud, pero bueno, era bastante enorme, es un trabajo que ya se está haciendo, ¿sí? Toda esta agua que contaminada, digamos, con sustancias, ahora vamos a ver cómo se limpia, ¿sí? Pero bueno, fíjense la magnitud, digamos, y el derrame, hasta dónde llegó. Sí, llegó casi hasta Perú, un poquito, digamos, hasta México, más que nada, ¿sí? Pero bueno, los niveles de radiación ya en el Pacífico se diluyeron tanto de que no presentan tanto riesgo, ¿sí? O sea, donde sí es importante, digamos, hacer un tratamiento de aguas y un tratamiento de suelos exhaustivo, es en esta zona que está acá, ¿sí? Bueno, también la IAEA tiene muy bien descripto, digamos, fue lo que ocurrió, ¿sí? Un terremoto de alta escala, digamos, Fukushima era una de las plantas que se decía más seguras de la tecnología nuclear, digamos, aplicada a la generación de energía, ¿sí? Pero no contaban con que estaban en una zona de terremotos. Ese terremoto, digamos, ocurrió un terremoto el 12 de marzo de 2011, ¿sí? Provocó una falla en el sistema de refrigeración que produjo una explosión en el piso del servicio del edificio del reactor de la unidad 1, que causó daños a la estructura del edificio superior y hirió a trabajadores. Lo que ocurrió básicamente es que de nuevo, acá tenían todo el HAZOP. Lo que ocurrió era que acá tenían bien hecho el HAZOP, o sea, ya sabían, digamos, que podría pasar de que el agua de refrigeración podría llegar por un corte de luz, por ejemplo, a fallar, y tenían baterías enormes, ¿sí?, que podían durar varias horas funcionando, ¿sí?, las bombas de refrigeración, pero lo que ocurrió es que el terremoto inundó la sala de baterías y, digamos, obviamente se cortó la luz también, ¿no? O sea, se cortó la luz y además digamos, el sistema auxiliar de energía se inundó y tampoco anduvo, así que, digamos, hubo daños importantes en la contención secundaria, ¿sí? Y se supone de que fue porque hubo alguna ruta desconocida de liberación de hidrógeno y bueno, explotó. Generalmente, tanto Chernobyl como alguna que otra explosión más, Three Mile Island en Estados Unidos, generalmente el hidrógeno es responsable de las explosiones en las plantas nucleares. Este es un plano, digamos, de cómo está dispuesta, digamos, el predio de Fukushima, ¿sí? Esta zona de acá es donde, digamos, se tomaba
el agua, digamos, el agua circundante para purificar, ¿sí? Digamos, y cómo se purifica. El agua contaminada se colecta en esta zona y se hace pasar, digamos, ¿sí? Se hace una desalinización, ¿sí? Luego de esa desalinización se trata, digamos, de absorber el estroncio y el bario, ¿sí? Por dos metodologías, ¿sí? También se trata de filtrar el cesio y el estroncio, ¿sí? Tanto Curión como Sarri son absorbentes específicos de cesio, estroncio y bario, ¿sí? Y por último se pasa por una precipitación fraccionada, ¿sí? A ver si está acá mejor, ¿sí? Digamos, luego se pasa por una precipitación fraccionada, con precipitaciones para bario y tierras raras, ¿sí? Y absorción para cesio y estroncio, ¿sí? Y generalmente se usan el sistema Curión y el sistema Sarri, ¿sí? Que son... Entonces después, bueno, hay todo un temita con la disposición del absorbente usado, ¿sí? O sea, es como que lamentablemente, digamos, no hay manera de sacarse de encima el cesio y el estroncio y el bario radiactivos, sino es de otra manera que dejando morir enterrados las zeolitas y las sílicas modificadas, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo un predio donde se entierra eso para dejarlo decaer ahí forever, ¿no? Hay un temita, digamos, no mencionado anteriormente, que es el tritio, ¿sí? Es el otro ion, ¿sí? O es el ion más esquivo, digamos, de eliminar, ¿sí? Y que obviamente ni por coprecipitación ni por absorción en zeolitas se puede eliminar, sino que el agua, digamos así, purificada, digamos, es agua tritiada. Imagínense, es un agua súper pura, es un agua que pasó digamos, un montón de precipitaciones fraccionadas y un montón de intercambio iónico, de manera de que es agua prácticamente pura, ¿sí? Pero que tiene tritio, ¿sí? Entonces, para remover el tritio se utiliza un sistema modular que concentra agua tritiada mediante tamices moleculares que produce hidrógeno limpio y oxígeno limpio, ¿sí? Es un electrolizador que además pasa por una columna de tipo cromatografía, si se quiere, ¿sí? Es una especie de cromatografía reactiva, ¿sí? Y el oxígeno y el hidrógeno producidos pueden capturarse para uso futuro o reciclarse y recombinarse como fuente de agua limpia, ¿sí? Y el litio se elimina finalmente por absorción en un hidruro metálico, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, se electroliza todo el agua y así se elimina el tritio. ¿Cómo andamos con el informe de calidad de agua oficial presentado a la IAEA? Bueno, estamos bastante bien. Piensen de que vamos a decir, entra agua tritiada y con cesio y con un montón de otras sustancias, digamos que uno la toma de afuera, ¿sí? Hay un predio donde se capturó, digamos, todo el agua circundante, ¿sí? Y se fue pasando por este procesamiento y en algún momento, digamos, los sistemas de contención colapsan, entonces en algún momento hay que liberar esa agua, digamos, hay que descargarla. Pero bueno, la calidad del agua de descarga es muy inferior a los niveles base recomendados por la World Health Organization, ¿sí? 1000 becquerel por litro, mientras que el nivel digamos, permitido por la WHO es algo así como 10.000 becquerel por litro. Por eso cuando vemos acá, perdón que vuelvo para atrás,
Estos son becquerel por metro cuadrado y más o menos van a ser unos 5 metros de profundidad. Así que, digamos, estos niveles son bastante bajos, o sea, como que para pasarlo a niveles de World Health Organization habría que dividir por 1000 esto, y entonces como que en realidad el accidente de Fukushima, digamos, si bien esto parece como que llegó a todos lados y que vamos a morir todos de radiación, fue un lugar bastante pequeño, digamos, el lugar donde se concentró toda la radiación por encima de los niveles base, ¿sí? Así que fue una desgracia bastante con suerte, y por suerte también estaba todo estos sistemas de contención que estaban previamente contemplados, ¿no? Para implementar. Se implementó bastante rápido todo esto. Bueno. Cuestiones de minería. Bueno, minería vamos a hablar la clase que viene bastante más, ¿sí? Pero bueno, básicamente, digamos, hoy voy a delinear algunos conceptitos, ¿sí? La minería debe operar alejado de centros urbanos, ¿sí? Y ciertos cursos de agua están prohibidos para su uso de minería, como por ejemplo parques nacionales y reservas ecológicas, ¿sí? Y las piletas de contención deben estar recubiertas de materiales resistentes a la tracción, generalmente se llaman geopolímeros, ¿sí? Y a la degradación química a fin de contener los lixiviados, ¿sí? Y hay que hacer un mantenimiento preventivo bastante continuo. Aún así, hay una lista interminable de fallas de piletas a cielo abierto, ¿sí? Bueno, hay una lista enorme con toneladas de cianuro derramado, toneladas, siempre se habla de toneladas, de millones de metros cúbicos de agua, digamos, que pueden inundar zonas aledañas, ¿sí? Bueno, cada vez que ocurre un accidente debido a fallas de piletas a cielo abierto, son accidentes muy, muy caros, muy, muy terribles. No necesariamente, ¿este qué es? Sí, este es bastante reciente, ¿sí? Y que salió en las noticias, ¿sí? En Minas Gerais, un torrente de lixiviados rápidamente inundó casas cercanas. Es una minería muy riesgosa que estaba muy cerca de centros urbanos, ¿sí? Por una falla abrupta, ¿sí? Y, tuvo 100 víctimas humanas fatales y cientos de personas desaparecidas. No sé si se ve la diferencia, digamos, se ve la imagen satelital. Este es el antes, este es el después. Fíjense, toda esta zona de acá se llenó de barros que estaban contenidos en una pileta enorme, de 12 millones de metros cúbicos de barro. O sea, no me puedo ni imaginar cuánto es eso. Otra que bastante reciente, ¿sí? Un embalse de agua para minería, ¿sí? O sea, donde se junta agua para minería, bastante enorme, ¿sí? 900 millones de metros cúbicos de agua, ¿sí? Ah, no, esto es para riego de la agricultura, está. Agua para riego, sí, también, fíjense, digamos, que no necesariamente los riesgos son para barros de minería, sino que también para contención de agua, ¿sí? Este era el reservorio de agua para riego, ¿sí? Antes y después, ¿sí? Acá tenemos digamos, el reservorio bien, ¿sí? Y acá el reservorio que se pinchó por acá, ¿sí? Y esa agua, digamos, se fue fue fluyendo hacia un lugar más bajo y inundó, digamos, toda esta zona que está acá, ¿sí? Bueno, también en petróleo, gas y petroquímica, sí, hay una experiencia bastante grande en lo que es derrames y fugas de línea de transporte, ¿sí? Y generalmente las principales fuentes de incidentes graves se deben a la corrosión, la fatiga de materiales,
las cargas electrostáticas y los controles de temperatura, ¿sí? Esas son las fuentes de accidentes más comunes, ¿sí? Bueno, los ácidos inorgánicos, por suerte, es antieconómica la presencia de fugas de óxidos no metales de producto, pero ocurren las fugas, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, digamos, todas las sustancias químicas que se usan en una planta, ¿sí? Para cloro-sodio uno dice, bueno, tengo hidróxido de sodio y cloro nada más, bueno, pero también hay tanques de ácido sulfúrico para secar el clorogas, y obviamente los tanques de contención de ácido sulfúrico tienen que estar lo más lejos posible de los tanques de producto, ¿sí? Y bueno, se trata en lo posible de dejar de usar el mercurio para obtener sodio a partir de la convención de Minamata. Se está tratando de hacer electrólisis de sal fundida, ¿sí? Electrólisis de sal fundida para eliminar la necesidad de utilizar mercurio. La convención de Minamata la habíamos visto cuando vimos normativas internacionales. Estamos por más o menos 100 países que ratificaron la convención, entre ellos nosotros. Bueno, la producción de amoníaco presenta un riesgo enorme en lo que es manipulación de hidrógeno, ¿sí? O sea, no se usa cualquier material para manipular el hidrógeno, se usa un acero muy bajo en carbono para que no se formen burbujas dentro del material debido a hidrocarburos gaseosos, ¿sí? Y tampoco, obviamente, se trata de prevenir la difusión a través de grietas, ¿sí? Bueno, todo lo que sea nitrato de amonio, ¿sí? Digamos, todo lo que sea explosivos siempre presenta un riesgo enorme, ¿sí? Tanto su producción como su almacenamiento. Bueno, se trata de evitar descargas eléctricas, de que los controles de temperatura ambiente de los almacenes esté lo mejor posible, y bueno, aún así los accidentes ocurren, ¿no? Como en Río Tercero, digamos, hace unos años. Las papeleras, se trata de que las papeleras tengan un ciclo cerrado de agua, ¿sí? Porque los licores extraídos de las primeras etapas contienen compuestos azufrados de difícil biodegradabilidad y difícil aprovechamiento, ¿sí? Pero se está tratando de reutilizar esos licores para producir biocombustibles, ¿sí? Se trata de que los blanqueadores, de que los procesos con blanqueo traten de formar la mínima cantidad de dioxinas posibles, ¿sí? O se trata de reemplazar el óxido clórico por agua oxigenada, por ejemplo, con sistemas con agua oxigenada. Acá tenemos un típico flowsheet de papeleras comunes, digamos, que no tienen círculo cerrado de agua, ¿sí? Pero se trata de reciclar la mayor agua posible también por una cuestión económica, ¿no? Bueno, todo lo que sea transportes, obviamente todo lo que sean los camiones y barcos cisterna, tienen que ser de materiales adecuados. Los contenedores plásticos resistentes al desgaste de oxidantes concentrados, se trata de que los materiales sean lo más adecuados para sostener, digamos, por ejemplo, este de acá es el que se usa para ácidos, ¿sí? Tiene que tener esta composición, ¿sí? Y está tipificado como AISI 316, ¿sí? Y bueno, para el almacenamiento hay que tener en cuenta las mezclas incompatibles, ¿sí? Obviamente no se tienen que almacenar ácidos y bases. Se trata de que los combustibles estén libres de electricidad estática, ¿sí? Oxidantes y reductores por separado, sodio y soda con compuestos clorados, ¿sí? Los compuestos clorados reaccionan muy fuertemente con sodio, ¿sí? Y explosivos y biocidas por separado también, ¿no? Ciertas medidas de prevención a nivel así institucional, ¿sí? O sea, localizar la planta estratégicamente, ¿sí? El diseño racional de las unidades productivas, entrenar al personal, control adecuado de procesos, detección temprana de fallas, tratamiento de efluentes eficientes y sostenibles, y un análisis de ciclo de vida de productos para la oportunidad de mejora de fabricación y uso.
De protección personal ya vamos a hablar bastante en la teórica, pero dependiendo de los grados de protección se pueden clasificar en inadecuado, marginal, razonable o excesivo, ¿sí? Y ahora que tenemos un tiempito, les voy a hablar un poquito sobre destrucción de armas químicas, ¿sí? Voy a cambiar de... Una industria muy peligrosa es la de la guerra, ¿sí? En particular la guerra química, ¿sí? Las convenciones de Ginebra, digamos, de posguerra, ¿sí? Desembocaron en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ¿sí? Digamos, la OPCW, como sus siglas en inglés, ganó el Premio Nobel de 2013 por inspeccionar e instar a los países a abandonar el uso de armas químicas, ¿sí? Digamos, cada vez hay menos países que utilizan armas químicas, pero bueno, hay 2 o 3 que todavía están ahí con algunas instalaciones de producción y instalaciones abandonadas que hay que inspeccionar, ¿sí? Para octubre de 2013 teníamos 190 estados ratificados, ¿sí? Creo que ahora son 193, ¿sí? Creo que Egipto, digamos, entró, y alguno más, ¿sí? Los que no están son países como Angola, Sudán, Siria, Israel, Corea del Norte, ¿sí? Que todavía se niegan a abandonar el uso y producción de armas químicas. Y bueno, son tecnologías, digamos, para destruir las armas químicas. Básicamente, las armas químicas son un explosivo, ¿sí? Junto con un receptáculo lleno de alguna sustancia tipo arma química como tabún, sarín, PX, ¿sí? Son todos neurotoxinas, ¿sí? Que tienen dosis letales muy, muy bajas, ¿sí? Bueno, la OPCW, entre otras cosas, digamos, se encarga de evaluar las distintas tecnologías para que pueden destruir y descontaminar, ¿sí? Almacenes de armas químicas, ¿sí? Con y sin explosivos, ¿sí? Y las tecnologías que generalmente están ahí en danza son todo lo que sea incineración absoluta, ¿sí? Oxidación con sales fundidas, pirólisis con metal fundido, y la que más se usa es la pirólisis con plasma, ¿sí? La transformación de armas químicas o productos tales como hidrocarburos clorados sí requieren un control estricto del proceso y un tratamiento exhaustivo de los efluentes, ¿sí? La OPCW, para poder seleccionar una tecnología como apta para la destrucción de armas químicas, tiene en cuenta la madurez del proceso, la eficacia del proceso, el rendimiento del proceso, la seguridad del proceso y la aceptación pública y reglamentaria. ¿Qué residuos secundarios podría llegar a haber? Si la tecnología, digamos, ¿qué significa madurez del proceso? Si la tecnología se ha permitido o aprobado, ¿sí? Si para el tratamiento de las municiones químicas similares en algún país, esa tecnología es madura, ¿sí? Si se necesita una gran cantidad de investigación y desarrollo para poner en práctica la tecnología, puede no ser lo suficientemente madura. Solo se considera madura la tecnología que fue ensayada eficazmente en la escala adecuada. Acá hay algunas definiciones de eficacia y rendimiento del proceso, como siempre, ¿no? Eficiencia de destrucción va a ser el 100 por el input menos el output dividido el input, ¿sí? La limpieza del proceso es la tasa de destrucción menos la tasa de emisión dividido la tasa de destrucción, porque por ahí, digamos, se destruye el arma, se destruye, digamos, la molécula, pero los productos de degradación pueden seguir siendo tóxicos, ¿sí? Y las tecnologías tienen que ser capaces de lograr una eficiencia de destrucción y una limpieza de proceso de al menos del 99,49%, ¿sí? El proceso debe ser capaz de adaptarse a las variedades de municiones y destruir una gran cantidad de municiones también, o sea, se requiere una relativa escala, ¿sí? Además de la
de la eficiencia. Bueno, acá hay ejemplos de armas químicas como son, ¿sí? El explosivo rodeado de la sustancia, ¿no? Para poder aceptarse reglamentariamente, sí, la seguridad del proceso debe ser capaz de operar con un riesgo mínimo para los trabajadores, ¿sí? Minimizando manipulación, minimizando las cantidades de explosivos, ¿sí? El proceso debe ser capaz de operar con un riesgo mínimo para la comunidad, ¿sí? Las instalaciones deben poseer controles que eviten la exposición de los trabajadores y la comunidad del agente químico, ¿sí? Y generalmente estas instalaciones de destrucción de armas químicas están en lugares lo más alejados posible de la civilización, ¿sí? Como por ejemplo en esta isla remota del Pacífico, ¿sí? Esto es un arma química, ¿sí? Acá tenemos una granada, ¿sí? Con un pequeño explosivo, digamos, generalmente las armas químicas, la mayoría es el químico, ¿sí? Y un pequeño explosivo para dispersarlo, ¿sí? Y hay dos tipos, de explosivos e incendiarios, ¿sí? Y bueno, en general la incineración controlada y la pirólisis de ácido eléctrico son las técnicas más usadas para tratar los efluentes de detonaciones controladas de armas químicas, ¿sí? Obviamente estas tecnologías también pueden servir para otros compuestos peligrosos, ¿sí? Pero, digamos, brillan por su actividad o por su uso, ¿sí? El sistema Da Vinci, ¿sí? Que es el Detonation of Ammunition in a Vacuum Integrated Chamber, ¿sí? Donde las municiones se colocan en una cámara de detonación de doble pared, donde se rodean con explosivos donores. Se induce la explosión de las armas químicas todas juntas, ¿sí? Y esa detonación de esos explosivos donores rompe las municiones, y el choque y el calor de la explosión también destruyen parte del agente químico, obviamente no con la eficiencia requerida, ¿sí? Los gases producidos por la detonación son tratados por un plasma frío, ¿sí? Esto está al vacío, esta cámara está al vacío. Entonces el efluente de esa cámara pasa por un plasma frío, ¿sí? Plasma frío, estamos hablando de unos 2500 grados, ¿sí? Que convierte los productos de degradación incompleta a dióxido de carbono, óxidos de azufre, de nitrógeno y agua, ¿sí? Y luego el SO2 y los NOx son absorbidos y reducidos electrolíticamente a nitrógeno respectivamente, ¿sí? Esta es la cámara plasma, ¿sí? Donde se requiere, digamos, un cierto tiempo de residencia a 2300 grados, ¿sí? O sea, se regula el caudal, de manera que en esta cámara de plasma, digamos, se llegue, digamos, se regula, digamos, el tiempo de residencia, se regula el caudal acá, para poder alcanzar la eficiencia requerida, ¿sí? Y luego, ¿sí? Luego de la cámara de detonación, ¿sí? Se retiene, digamos, todo el gas en una cámara, y esa cámara puede o hacerse pasar por ya absorbedores comunes como carbones activados, ¿sí? O, digamos, si todavía se detecta agente químico, ¿sí? Se devuelve o a la cámara de detonación o al sistema de plasma, ¿sí? La otra gran metodología es DINASAFE, ¿sí? Que es incineración controlada, ¿sí? Que lo que tiene es que posee mayor capacidad, de nuevo, ¿sí? En este caso también hay una cámara de detonación de triple pared, donde, digamos, el efluente se mezcla con una mezcla de fuel oil, propano y aire, ¿sí? Y, digamos, esa llama que levanta más de 900 grados, ¿sí? Obviamente el tiempo de residencia en este caso es mucho mayor, ¿sí? Pero, digamos, lo que tiene es que tiene una mayor capacidad. Y bueno, de nuevo, lo mismo, ¿sí? Eso pasa, digamos, esa cámara de combustión, pasa a una cámara secundaria, ¿sí? Y esa cámara secundaria de combustión, ¿sí? Sus efluentes pasan por sistemas de absorción, ¿sí?
un sistema de absorción ácido, un sistema de absorción cáustico, y luego un sistema de absorción con agua, ¿sí? Para eliminar lo más posible, ¿sí? Todos los gases, ¿sí? Y bueno, y de ahí se termina pasando por un carbón activado con básico, ¿sí? Con carbón activado y carbonato de calcio, ¿sí? Y ahí ya su ruta. Se trata de, obviamente, medir antes si hay agente químico, pero bueno, tanto DINASAFE como el sistema DaVinci son los aceptados por la OPCW para poder tratar estas armas químicas, ¿sí? Y podrían, digamos, utilizarse para otros compuestos, en el caso de que se termine